Saludos hermanos, aquí Juan Álvarez desde el País Vasco. Es una bendición muy especial para mí en este día tener a mi padre espiritual, hermano Mike Patterson, con nosotros. Y bueno, cuántas cosas podría yo decir de nuestro amado hermano Mike. Él es un misionero, fue el hombre que Dios envió a nuestro pueblo, a nuestra ciudad en Cuernavaca, llevó el evangelio, fielmente lo predicó, Dios bendiciendo de maneras increíbles. Y bueno, voy a dejar que él se presente y él puede contar un poco más acerca de su testimonio antes de que entremos en lo que es la entrevista. Hermano Mike, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Podría usted presentarse, por favor? Hermano, soy Mike Patterson de Cuernavaca, Morelos. Bueno, en realidad originalmente de los Estados Unidos, pero hemos estado en Cuernavaca desde el año 1974. Y Dios ha dado a nosotros la oportunidad y la bendición de servir a Él como misioneros en México. Luego como presidente de la Misión Bautista Monte Avarín Internacional, y luego presidente emérito, y luego ahora estamos guiando y siendo usado para dirigir las casas hogares Bethesda Mexicana en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Y Becky y yo estamos muy, muy agradecidos por nuestro Señor, por la oportunidad de haber servido a Él por más o menos 50 años en la obra misionera. Nuestros hijos, todos están sirviendo a Dios y nos da tanta bendición para ver un hijo adoptivo, el hermano Juan, en lo que él está haciendo allá en España. Que el Señor les bendiga, Juan. Gracias por pensar en entrevistarme. Amén, hermano Mike. La verdad es que desde hace tiempo tenía en mente entrevistarle. Por una u otra razón no se había dado la oportunidad, pero desde luego era imprescindible esta entrevista. Y yo quisiera comentar que gracias a la fidelidad de hermano Mike con hermana Becky, su esposa y su familia, es que yo soy salvo y que su influencia en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro país ha sido, digo, sin temor a equivocarme en absoluto, y imprescindible para lo que Dios está haciendo ahora en el país de México en cuanto a la obra misionera. Porque no creo equivocarme si digo que hermano Mike es el instrumento que Dios ha usado en una manera más grande, yo creo, en el país de México para traer esa pasión por la obra misionera, ese amor por el llevar el evangelio a todas las naciones. Como dije, yo fui salvo bajo su ministerio como misionero. El Señor me llamó bajo su ministerio y ahora, tenemos esa bendición y esa oportunidad de estar aquí en España, en el País Vasco, sirviendo al Señor, y todo pues por esa obediencia de nuestro hermano Mike con su familia, hermana Becky, de predicar el evangelio y enseñarnos a amar la obra misionera. Hermano Mike, hablando de este tema de la obra misionera, nuestra nación, como usted sabe muy bien, ha sido impactada por esa enseñanza de amar las misiones. Repito que yo creo que usted fue el instrumento clave para que en México llegara a lo que es ahora en cuanto a la obra misionera, impactar a otros en cuanto a amar la obra misionera. ¿Cómo cree usted o cómo ve usted actualmente la salud de las iglesias en México? Sé que está usted más tiempo en otras actividades, pero lo que usted ha podido ver, ¿cómo ve usted la salud en cuanto a la visión de las iglesias mexicanas e hispanas a la obra misionera? Yo veo las iglesias mexicanas ahora, de mi conocimiento es entre las iglesias bautistas independientes de México. Pero en estas iglesias bautistas independientes
Yo veo una salud increíble en cuanto a la obra misionera. Cuando nosotros llegábamos a México en el año 1974, muy pocas iglesias tomaron parte en misiones y los pocos que tomaron parte eran tomando una parte menor. Lo que ha pasado es en el transcurso del tiempo es que el mensaje de misiones y la responsabilidad de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura ha sido predicado en México a los rincones del país. No solo yo, muchos otros han hecho esto. Y Dios ha tomado estos mensajes y estas enseñanzas para bendecir las iglesias, y las iglesias empezando a tomar parte en misiones en cuanto a dar y orar y pensar y presentar necesidades. Con esto la gente han respondido en una forma muy favorable, muy bonito. La gente de México es muy generoso, es muy entregado al Señor en el pueblo cristiano, y en el pueblo no cristiano están muy entregados al pecado también. Pero en cuanto a misiones, yo veo que esto es la época de misiones en el país de México. En otros países, desgraciadamente, esto ha bajado y en México está subiendo. Y yo veo esto en una forma preciosa para mí. Amén, hermano. Sí, es verdad. Si nos ponemos a pensar un poco en cómo era cuando un servidor fue salvo, eran realmente muy pocos los misioneros mexicanos que estaban saliendo a otras partes del mundo. Luego Dios pues nos dio a mí, a mi familia, la oportunidad de ser llamados y enviados por la Iglesia Bautista Monteaverín en ese entonces. Y recuerdo, algo que a mí me impactó, y es algo que yo he mencionado muchas veces en otras entrevistas, es el ejemplo que usted nos daba de manera personal. Yo recuerdo que siempre, cada culto, usted hablaba de la obra misionera. Y cada culto usted tenía su sobre listo para dar la ofrenda y animaba a la iglesia a dar para la obra misionera, y vamos, que eso fue impactante para nosotros. Menciono esto, hermano Mike, porque según entiendo, y yo sé que somos hombres, no somos perfectos, pero según entiendo, hay algunos hermanos que tienen ciertas dudas en cuanto a la obra misionera en México. Y tienen sus dudas y se hacen sus preguntas acerca del tema. ¿Nos podría usted decir qué es lo que le motivó a usted a esa entrega, a esa pasión por la obra misionera que ha servido de ejemplo para tantos? Pues francamente fue mi estudio de la Biblia, porque lo que está cerca del corazón de nuestro Dios es de evangelizar, y no solamente en un solo país, pero todo el mundo. Y durante un tiempo, mi esposa estaba muy enferma durante el embarazo de Allison, y tuvimos 10 meses afuera del país. La primera vez tuvimos en aquel tiempo como 10 años en México como misioneros, y estuvimos afuera por 10 meses durante ese tiempo de enfermedad, del nacimiento de la niña, que era prognosticado de no vivir, y luego Becky prognosticado para morir. Y Dios nos hizo milagros para que esto no pasó. Pero durante ese tiempo yo estuve pasando horas en mis estudios bíblicos y también en la oración acerca de nuestro ministerio en el futuro. Y llegó a varias conclusiones, pero uno era
que yo tuve que principiar otra iglesia y que esa iglesia tenía que ser una iglesia misionera, una iglesia que estaba involucrado en dar a misiones y en enviar a misioneros, y de que la palabra de Dios va a ser honrado en la doctrina y que hasta de enseñar para ganar almas y repartir el evangelio localmente y en todo el mundo también. Cuando principiamos la iglesia en Cuernavaca, esos cosas muy sencillos, esas tres cosas de tener una iglesia fiel a la palabra de Dios, una iglesia ganadora de almas y una iglesia misionera, eran mis metas. Y empecé desde el primer culto poniendo esto en práctica. Inclusive, muchos pensaban que yo estuve completamente loco, porque durante los primeros 6, 7 meses de la obra, 8 meses, enviamos cada centavo de cada ofrenda a misiones. No guardamos nada, no tuvimos ningún ahorro para comprar propiedad, ni de edificar edificio, ni nada. Y antes que organizar la iglesia y tener los primeros miembros de pacto, dimos todo a misiones. Dios en el cielo vio la ignorancia de un misionero y nos mandó como regalo un terreno donde ahora está la Iglesia Bautista Monte Abarim. Y luego cuando organizamos la iglesia, en primera línea en el presupuesto de la iglesia era misiones. Y luego después de esto, lo demás de sus gastos. Y fue increíble porque en los primeros 2 o 3 años de la iglesia estaba creciendo tan rápido y el presupuesto de la iglesia estaba creciendo tan rápido que tuvimos que organizar presupuesto de nuevo cada mes. Wow. Y eso es lo que Dios estaba haciendo. La verdad es que no fue yo, no fue por mis organización ni mi inteligencia, pero era de la bendición de Dios y el poder del Espíritu Santo sobre la obra. Amén, hermano. Dios lo hizo todo. Amén. La verdad es que, bueno, usted, por supuesto, por ser el misionero fundador y yo por haber nacido espiritualmente en la Iglesia Bautista Monte Abarim, sabemos que Dios hizo milagros sorprendentes en la iglesia, pero me encanta cómo usted lo encaminó para dejar muy claro que cuando honramos al Señor, cuando le obedecemos y hacemos lo que está cerca en su corazón, Él se encarga de todo lo demás. Y es algo, ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso y me encanta, hermano Mike, ver su testimonio, cómo Dios sigue haciendo milagros a través de usted, de su vida. Lo más reciente es ese proyecto del terreno en Tlapa y cómo Dios proveyó el terreno, esa visión que Dios le dio a usted en su mente, en su corazón. Y si hay algo que a mí me ha impactado grandemente de usted, de su vida con hermana Becky, es cómo Dios les da la visión y van por ello, confiando en Dios, no teniendo los recursos, humanamente hablando, pero Dios haciendo milagros. Y eso es algo que a mí siempre me ha impactado en gran manera. Y yo creo, sinceramente, hermano Mike, que todo eso tuvo o tiene su base en ese amor al Señor y a su obra, la obra misionera, por supuesto. ¿Y podría usted dar algunas palabras de ánimo a aquellos que tengan alguna duda acerca de la obra misionera? Como dije, yo sé que hay algunos hermanos líderes que tienen sus dudas al respecto. Y bueno, que ellos vean que Dios quiere bendecir en gran manera. Bueno, hablando acerca del campo allá en Tlapa, es increíble. La verdad es que estuvimos orando por esto por varios años. Y
ese proyecto a un hombre de la edad mía, yo tengo 73 años, era espantoso. Yo dije, pero Señor, si yo trato de hacer esto a mi edad y con toda la historial que tengo con mi salud física y todo esto, sería horrible de empezar esto y luego de morir haciéndolo. Y había orado con Marco y con unos cuantos otros. Primero era yo solo, luego yo con Marco, el director de las casas hogares en Tlapa, y luego como 3 meses anteriormente mandando correos a como 10 personas de orar conmigo acerca de esto. En el mes de diciembre del año pasado mencionó el proyecto. En el mes de enero presentó el proyecto. No tuvimos ni un quinto, pero estuvimos seguros que era la voluntad de Dios. Y la verdad es que yo creo que en cualquier cosa que hacemos, si hay dudas de qué es la voluntad de Dios, no lo hagas. Amén. Porque Dios va a guiar. Y cuando Dios está guiándonos, Dios suple la necesidad. Entonces, mi preocupación no era tanto por el monto de la necesidad, porque sí era grande y todavía es grande. Pero mi preocupación era de asegurarme que era la voluntad de Dios. Luego yo tuve COVID y durante la enfermedad de COVID yo estuve muy enfermo en una época pensando, bueno, a lo mejor eso es todo. Y durante ese tiempo Dios me hizo saber con seguridad que la COVID no era para matarme, pero era para probarme. Y luego me dijo, ya es tiempo de conseguir el campo. Y entonces yo le dije a Marco, investiga y vea qué tipo de terrenos que pueden ser usados para una granja, a ver lo que está disponible. Buscó y vio varios y ninguno de ellos sintió que era la voluntad de Dios. Y luego, en el mes de enero, en los primeros días de enero, mitades de enero, después de la conferencia que tuvimos aquí en Cuernavaca, en Fort Worth, fuimos allá y fuimos a la montaña y él me mostró algo que Dios había dado la oportunidad de conseguir en un precio no bajo, era $75,000 americanos, $1.5 million de pesos, pero algo razonable, algo que estaba con irrigación de canal y ha sido produciendo por años con huertos de como 12 o 13 tipos de árboles produciendo fruta ya. Y Dios me dio la indicación que esto era. Entonces presentó la necesidad en la conferencia y luego, después de la conferencia, tuvimos 90 días de conseguir el dinero. O sea, los fines de enero estaba hecho por palabra ese contrato, pero sin firmar nada de papel. Y tuvimos desde los principios de febrero hasta el principio de abril, o sea, en realidad 2 meses. Yo he pensado en 3 meses, pero en esos 2 meses Dios nos mandó cada centavo que necesitábamos para comprarla, para pagar por impuestos, para pagar por los abogados y bueno, todo. Y tuvimos todo en la mano para llegar con un cheque certificado y pagar por todo. Solo Dios puede hacer esto y ningún hombre merece crédito por lo que Dios ha hecho. Dios hizo esto. Amén. Y ahora estamos al punto de empezar
construyendo, solamente estamos esperando por los permisos de construcción, y cuando eso está, ya estamos listos y tenemos dinero para principiar por lo menos en 4 proyectos. Uno ya está pagado, de poner cerca de alrededor de todo esto ya está pagado. Y tenemos una casa para los que van a cuidar esto, que tenemos como la mitad por lo menos del dinero para construir esto. Y luego una palapa, una granja de pollos, y también una invernadero hidropónico con tanques para tilapia, usando hasta el agua que sale de los tanques de esto para fertilizante y agua para el invernadero, y luego hasta proteína del pescado para dar de alimento a las casas hogares también, y también de huevos y carne de los pollos. Entonces tenemos un plan muy grande, pero tenemos un Dios mucho más grande y Él está proveyendo todo. Hermano Mike, me maravillo nada más de estar escuchando todo esto y todo lo que Dios está haciendo. Tenemos el hermano que va a guiar la construcción. Tú conoces a él, y él es de Cuernavaca. Él es un hombre con mucho experiencia en la construcción, y él va a guiar la construcción. Ya tenemos los planes ya hechos, esperando nada más los permisos para principiar, y él no nos va a cobrar para lo que él va a hacer dirigiendo toda esta obra. La verdad es que él ha hecho esto por nosotros en Tlapa por 20 años. Y eso es un ahorro enorme, de que no tenemos que pagar por la dirección de esto, y luego él también nos ahorra dinero. Él sabe cómo de hacerlo. Amén, amén, hermano Mike. Nos deja ver que no es cuestión de edad ni de nuestra salud, sino de fe. Así es. De confiar. Y la verdad es que mi salud está mejor ahora que en 20 años. Amén. Dios me ha dado fuerzas renovados. Amén, hermano Mike. Sí, me consta porque le vi hace poco y puedo decir que eso es verdad. Y gracias a Dios por eso, hermano Mike. Pues, hermano Mike, la verdad es que no quisiera pasar a otro tema, tengo que hacerlo, pero espero que en el futuro nos pueda contar más historias, más experiencias que puedan dar a los que escuchen y vean esta entrevista, les pueda dar más visión y entendimiento de la maravilla de la obra misionera, que es obedecer lo que Dios manda, confiar en que Dios puede y estar listos y dispuestos a ser sorprendidos por el Señor, lo que solamente Él puede hacer. Como usted siempre dice, la gloria es para el Señor, y así es. Amén, amén. Amén, hermano Mike. Y hermano Mike, cambiando un poco el tema, es dentro de lo mismo, pero es algo que usted también siempre nos enseñó y siempre nos dio el ejemplo, que es de la importancia que tiene la familia sana en el ministerio. La importancia que tiene que el matrimonio sea sano, que las prioridades sean correctas. Y bueno, ¿nos podría usted hablar un poco acerca de esto? Porque, pues sí, constantemente llegan a mí comentarios de compañeros en el ministerio de problemas en familias misioneras y ¿podría usted decirnos algo al respecto, enseñarnos algo al respecto? Bueno, yo he notado que de los que salen del campo misionero para regresar a su país con la cola entre las patas, muchas veces se dicen porque no tienen dinero suficiente, o en otras palabras, que Dios no está supliendo sus necesidades. No creo esto. La mayoría que regresan están regresando porque no pueden llevar bien con otros misioneros, o es la voluntad de Dios por ellos de regresar, o porque hay
en muchos de estos casos hay problemas en la familia. Llegando a México, yo tuve un mentor tremendo en Dr. McCoy. Dr. Rafael McCoy era un hombre fiel a nuestro Señor, un hombre de oración y un hombre que cuidaba mucho a su propia familia. Él invirtió mucho tiempo en su familia. Y en el caso mío, cuando Dios bendició a la iglesia en Cuernavaca, yo tuve que pelear porque llegaron invitaciones, bueno, básicamente de todo el mundo, pidiendo mensajes sobre misiones y cómo de formar una obra misionera en la iglesia, cómo de sostenerlo, cómo de presentarlo, cómo de esto y otro y otro y otro. Y luego yo tuve una familia. No era posible de aceptar cada una de estas invitaciones. Entonces, si vas a servir a Dios, tiene que poner su familia en primer lugar, porque la Biblia enseña esto en Primera de Timoteo, capítulo número 3. Está muy claro allá. Y hasta las calificaciones para servir a Dios, entre los primeros es la familia, la relación con la esposa, la relación con los hijos, la relación con estos. Entonces, la relación con Dios es primero, la relación con su familia, su esposa y sus hijos, eso es segundo. Y luego, número 3, es la relación con la obra de Dios. Dios formó primero la familia. Esto era antes que el gobierno humano, esto era antes que la religión y las cosas de sacrificios y todo en el Antiguo Testamento, y luego antes que la obra de la iglesia local en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que poner prioridad en la familia, guardando un día de la semana con su familia. Cuando está aceptando y hay invitaciones para pasar aquí y allá y en algún otro lugar, muchos dejan sus hijos para salir solos y sus hijos con cualquier cuidándolos. Y la verdad es que Dios está dando a nosotros la responsabilidad de la familia. Entonces llegamos al punto, y habló con Becky, oramos acerca de esto, cuando esas invitaciones empezaron, de tratar de limitarlos, y luego cuando tuvimos hijos todavía en casa, de llevar por lo menos uno de los hijos conmigo en esta conferencia. Y cuando ellos estaban conmigo, económicamente era horrible, porque no permitió a las iglesias que me invitaron de pagar por los gastos de mis hijos. Entonces mis ofrendas de amor eran comidas por los gastos de mis hijos. O sea, económicamente era difícil. Pero nuestros hijos no llegaron a resentir el ministerio, porque cuando papi estaba sirviendo en otro lugar, luego ellos eran reyes o reinas por una semana a mi lado. Cuando regresamos, mi esposa era muy, muy sabio, porque cuando yo regresó después de una conferencia, después de predicar en otro lugar, ella me recibió como si fuera un gran soldado regresando después de ganar la victoria. Ella bien bañado y perfumado y con una comida preparada y los niños saliendo para darme abrazos y besos y luego esa actitud de mi esposa también muy importante, porque si una mujer está en casa quejando con los niños acerca de papi, cuando él regresa hay problemas. Y mi esposa era un ejemplo tremendo como ayuda idóneo en todo esto. Amén. Pero tenemos que orar en la noche. Cuando mis hijos eran chicos, yo tuve que levantar varias veces cada noche para... nunca duermo más que 3 horas enseguida. Y cuando
cada 2, 3 horas levantando. Y antes que regresar a la cama, pasando al pie al pie de cada cama de cada uno de nuestros hijos, orando por ellos. Y la verdad es que no supo que ellos estaban viendo esto hasta que Bobby regresó de la universidad y pasó una noche a su cuarto para orar por él. Y él dijo, gracias, papi. Y le dije, ay, perdón, hijo, no supo, no trató de despertarte. Él dijo, no, papi, no hay problema, yo estuve despierto. Y quiero decir gracias porque cientos de veces durante mi juventud, en la noche, en la oscuridad, vio a ti orando por mí. Esto es algo que pasa con los niños de los misioneros. Niños de misioneros muchas veces consideran la obra misionera de su papá como más importante que ellos. Nunca deben que sentir esto. Y luego se sienten que están en competencia. Nunca deben que pensar esto. La esposa nunca debe pensar que la obra misionera es su amante, porque no es. Becky es el amor de mi vida. Y tenemos que poner la familia primero y luego, después de esto, la obra de Dios. Y Dios bendice estos. Yo me acuerdo de estudiante en la universidad escuchando hombres desde el púlpito diciendo, si tú cuides a la obra de Dios, Dios va a cuidar a tu familia. Yo no creo esto. Yo creo que Dios ha dado al hombre, al padre de familia, al esposo, la responsabilidad de cuidar su propia familia bajo que el Espíritu Santo está guiando él para cuidar a ellos. Una vez yo pasó como 8 años sin dar a mi esposa y mi familia, 9 años sin dar a ellos vacaciones. Y mi esposa estaba enfermo con hepatitis. Y Dios habló conmigo, explicándome muy directamente que no era su voluntad por mi familia de sufrir sin vacaciones y todo esto. Entonces yo dije, Señor, perdóname. Pidió perdón de mi familia también. Yo dije, haz lo posible para mí para dar una vacación a mi familia. Literalmente el mismo día llamó al teléfono y era un hombre en Macon, Georgia. Y él con su acento tan del sur de los Estados Unidos dijo, hermano Mike, Dios nos ha prestado un motorhome. Y él me ha indicado que yo debo que darlo por su uso, por el tiempo que quieres para llevar a su familia en vacaciones. No había mencionado esto en ninguna carta. No había mencionado eso a nadie, menos Dios. Y yo dije, sí, mi hermano, yo estuve orando en esta mañana acerca de una vacación. Y él dijo, compramos los boletos de avión para regresar a Texas. Yo voy a llevar esto a Texas para tu uso. Úsalo por el tiempo que quieres. Y cuando terminas, regresa a Macon, Georgia, y vamos a tener otros boletos para regresar a México. Y él lo hizo. Él y su iglesia. Tuvimos hasta el motorhome, los boletos. Cuando llegamos al motorhome estaba cargado con comida. Tenía una tarjeta de crédito para la gasolina y esto gastaba una fortuna de gasolina. Y él dijo, si hay otras reparaciones, usa esta tarjeta. No tuvimos nada de reparaciones. Y cuando está terminado con esto, regresa allí y vamos a tener boletos de avión. ¿Sabes qué? Dios es el que cuida a nuestras familias. Amén. Y Él ama a nuestras familias. Él ama a sus hijos y a los míos y a todos los misioneros. Entonces tenemos que confiar en Él para darnos la oportunidad de hacer bien con ellos. Amén. Y eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén, amén, hermano Mike.
Y yo puedo certificar que todo esto así es porque yo lo he visto, lo he vivido y he visto su ejemplo y su testimonio. Y es maravilloso cuando un hijo de Dios confía en él y es obediente al Señor. Y como usted siempre me dice, sigue fiel. Eso es algo que es algo que como aprecio y le doy tantas gracias a Dios por su ejemplo, su testimonio y por ese amor al Señor, a su obra y cómo Dios bendice en gran manera, más allá de lo que podemos imaginarnos. Buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todas estas cosas serán añadidas. La verdad es que yo sé lo que es de no tener nada, nada de comer en la casa, nada de dinero en la cuenta y de ver cómo Dios puede. Durante un tiempo cuando nuestros hijos estaban estudiando en la universidad, pasó 6 años sin un par de zapatos nuevos. Y un misionero visitándonos, Jorge Rocha, yo estuve allí en una junta de oración, orando toda la noche. Y el hermano Jorge vio que yo tuve hoyos en mis zapatos, allá abajo. Y él me dijo, hermano, yo quiero comprarte un par de zapatos. Y yo estuve bien humillado porque estuvimos tratando de honrar a estos misioneros y él me dio, yo me acuerdo esto, él me dio un billete de $100. No sé dónde él lo consiguió, pero me dio este billete de $100. Y con esto yo puedo comprar, porque zapatos de mi tamaño, de la talla 14, están como esquís para ti. No hay en México. Entonces yo tuve que comprarlos en los Estados Unidos. Pero él me dio esto y luego, a lo mejor tú recuerdas esto, poco después de esto, él tuvo la oportunidad porque estaba trabajando en el sur de México y él tuvo la oportunidad de comprar su casa y no tenía dinero. Estaban expulsando todos los misioneros allá y le dijeron a él, si ustedes de veras querían trabajar con nosotros y querían seguir en la obra, hubiera comprado una casa, no rentando. Y en nuestra iglesia, cuando esto pasó, estamos hablando de 6 meses después de mi par de zapatos, compró para él su casa. Sí. Y así es Dios. Dios mandando bendición a mí, nuevos zapatos, y mandando bendición a él, una estancia allí en su misión, y luego dando la oportunidad de la iglesia de comprar casa y recibir las bendiciones. Amén. Yo recuerdo eso, hermano Mike. Me acuerdo cuando la iglesia le dio la casa al hermano Jorge, la emoción que la iglesia sintió, pero toda esa dirección que usted dio, esa enseñanza es lo que ha impactado tantos corazones y nos ha dado ese amor por la obra misionera. Pues hermano Mike, vamos a parar por esta vez, pero yo quisiera que usted nos dé la oportunidad de tener más entrevistas, que nos pueda usted contar estas maravillosas historias que dan ánimo y visión a aquellos que los vean y que los escuchen. Y no quisiera terminar, pero este programa tiene un cierto tiempo que se corta, pero muchísimas gracias, hermano Mike, por la enseñanza de hoy, por su testimonio, por su amor a la obra misionera, por ese ejemplo. Y si yo me quedara con algo, sería esa verdad de que ama al Señor sobre todas las cosas, confía en Él, sigue las prioridades que Dios ha puesto en tu vida y Dios te va a sorprender, como solamente Dios lo puede hacer, y hacer cosas más allá de lo que podríamos siquiera imaginar. Amén. Pero, y yo tengo una palabra para terminar toda mi parte en esto. Sí. Es para los hermanos, haga lo que hizo Abraham. Salió afuera de su tienda y Dios dijo,
cuenta las estrellas. Amén. Así es la bendición que Él quiere dar a ti también. Que el Amén. Señor les bendiga. Amén, hermano Mike. Y eso es el consejo que usted nos dio aquí en este ministerio. Y contamos las estrellas con Abraham y Dios nos dio un maravilloso caserío que usted conoce, que es para la obra del Señor aquí en el País Vasco. Y ese será otro tema, otra historia en el futuro, Dios mediante. Hermano Mike, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias Gracias a ti. por su amor a Dios y por habernos enseñado todo esto que ha impactado, yo diría, miles y miles y miles de corazones literalmente alrededor del mundo. Que el Señor le bendiga, hermano Mike. Me despido de usted, de la entrevista, despido de la entrevista, ahora vuelvo con usted para despedirme. Que el Señor le bendiga. Que el Señor les bendiga, hermano.